creo. Vale, entonces normal. Que, Me va a costar, además, acordarme del tono que tengo que mantener. claro, no te preocupes. Que vamos a intentar, como vamos a tener una charla distendida como si fuera entre... Vamos, voy a poner esto en condiciones que no estaba bien. Que... a ver... A ver. A ver. A ver. Que eso, que vamos a tener una charla así distendida entre colegas. Tampoco va a ser esto la entrevista del coronel Baño, ni mucho menos. Ni nada de esas cosillas. Pero sí estaría... O sea, yo tengo algunas preguntas. Algunas las tengo en la mente, otras las he ido apuntando. A ver, para situarse, para que se sitúen los que nos ven. A ver, tú, yo creo que ya eres casi un teranimás, ¿no? O sea, que prácticamente, no sé cuánto tiempo llevas allí, 16 años, me dijiste. 16 años. Diegos y otros, ahora 12, ahora se han cumplido 12, antes había 12, vale. 4 y medio estuve antes de estudiante. Entonces, 12 años son los que llevas en Teherán, ahora mismo. O sea, 12 ahora y en total habré vivido eso, 16 y pico. vale. He vivido yo más en Teherán que en ninguna otra ciudad. Entonces, para que la gente se sitúe un poco, porque lo que vamos a hacer es un poco eso, desmitificar lo que es el tema de lo que se comenta en los medios de Irán, de lo que la gente suele comentar en las redes sociales desde el sofá, todo ese tipo de movida. A ver, ¿tú estudiaste filología persa en París, puede ser? Eso Vale, es. y decidiste cruzar las fronteras en tren desde Turquía. ¿Fuiste de Turquía o fue desde España? Y bueno, Desde España salí porque cogí un avión desde España hasta Estambul. Vale, perfecto. Porque sabía de la existencia de ese tren. Ahora creo que no venden el billete unificado, pero se puede comprar, que está, vamos, ahora no por la guerra, claro. Pero justo antes de la guerra sí que estaba funcionando el tren y es un viaje que si uno tiene tiempo, o sea, son 3 días de tren y la verdad que, por lo menos en esa época, que eran principio de los 2000, era un viaje fascinante. Pues con el tren te levantas, caminas para acá, para allá, hay tiempo, todo el mundo tiene tiempo de aburrirse, entonces te da tiempo a hablar con gente muy, muy diversa que va en el tren, te enteras de quién va en un sentido, en otro, los turistas, los políticos, los comerciantes de calcetines, Y Manuel, ¿qué buscabas en ese viaje? ¿Fue una fascinación académica o un simple azar del destino? Y otra cosa muy importante, que una cosa que creo que en más de una ocasión hemos estado hablando, es cómo ha cambiado la visión de Irán a lo largo de estos 12 años, porque seguramente que ha ido cambiando, y más sobre estos últimos conflictos. La guerra de los 12 días del año pasado en junio y sobre todo en estos... ¿Cuánto lleva ya? ¿Cuánto tiempo lleva ya? O sea, lleva más de... Son 15 días, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ahora mismo. La última. O sea, esta guerra es del 28. Del 28 de febrero porque fue el día de Andalucía. O sea, he estado... Hostia, ¿verdad? Justo un mes. Usted va súper rápido. Y decía Trump que iba a ser, ¿cuánto? ¿3 días? Ah, no sé. Yo a Trump la verdad que le escucho poco. Como no sé para reírme, no... Entonces, bueno, eso. Primero, ¿qué buscabas en este viaje? ¿Por qué te fuiste? Si fue por un tema académico, si fue por amor. ¿Cómo ha cambiado la visión de Irán a lo largo de estos 12 años? Yo cuando vine la primera vez a Irán, ya llevaba 2 años estudiando, bueno, lengua y literatura. Lo que pasa es que eso, el primer ciclo era más general, no era tan literario, sí que había mucho de lengua persa y de otras lenguas iranias y tal, pero había también historia del Medio Oriente, había cosas de sociedad iraní, de historia de Irán, historia antigua. Entonces, cuando vine aquí, pues, porque estaba haciendo estudios de persa la primera vez,
que fue en 2001, y estuve un mes estudiando persa. Al año siguiente volví con un grupo de, sobre todo españoles, que mandó el Centro Cultural de la Embajada iraní en Madrid para estudiar persa también, y un par de años después me vine, también entré como la primera vez del año 2001, para pasar ya una temporada, que ahí, bueno, llegué y en esa ocasión vine para ver de seguir estudiando literatura persa. Probablemente tenía la licenciatura por lenguas orientales de París, y para seguir, que bueno, empecé en la Universidad de Teherán, pero en esa ocasión la verdad es que tardé muchísimo, porque los papeleos y tal, se tardó muchísimo, y cuando llegó yo la verdad es que estaba ya muy harto, muy inadaptado, muy deprimido, y no aguanté y no terminé el máster, la maestría. Ajá. Pero entonces, sí, eso es. Y eso yo llevaba, pues, entonces, pues, con la idea de seguir conociendo el país, de perfeccionar el idioma, de ver lo que... Porque claro, el primer viaje mío en 2001, pues había sido un viaje cortito de un curso de idiomas, pero vamos, fue la sensación de llegar después de estar 2 años aprendiendo persa y de repente llegar a un país que no has estado nunca, que hay un montón de cosas que son distintas, y ver que más o menos te entiendes con la gente, eso era una cosa completamente euforizante. Y desde la primera vez que tú pisaste Irán, evidentemente, claro, son muchos años y ha cambiado como todos los países cambian, ¿no? Pero en el caso de tu experiencia, ¿has visto cambios drásticos en Irán en estos 12 años? Vamos, 12, desde la primera vez que vine son 20. 25. Vale, entonces ya tenemos esos datos, me cuadran más. Claro, pues esos datos me cuadran aquí todo el tiempo. Claro. Te das menos cuenta también cuando estás sentado en un sitio. Vale. Entonces, tus rutinas, tienes la gente. Pero claro, desde 2001, sí, claro, el país es muy, muy distinto. De todas maneras, es más o menos la evolución social que se veía viendo ya en aquellos años, eran los años del reformismo de Khatami, cuando yo llegué por primera vez. Y ya se veía que la evolución social era, pues, de liberalización, modernización. Como no podía ser de otra forma. Internacional, de las chicas, pues eso, o sea, era todavía en aquellos años una sociedad relativa, no se diría conservadora, porque al mismo tiempo, como era una sociedad también que era muy, muy, muy joven, ahora la sociedad iraní sigue siendo algo joven, pero no es como en aquella época que era... Si nos decían en la universidad que era el 70% tenía menos de 30 años o menos todavía, una cosa. A ver, en tu caso has tenido que ver un cambio brutal, porque yo recuerdo que la primera vez que fui en 2012-2013 y después estuve en 2019, o sea, de las 4 o 5 veces que he estado, y ya vi un cambio, o sea, sí vi un cambio y me puedo imaginar si en estos 20 años, 21 años, como tú has comentado, o sea, el cambio ha tenido que ser bestial. Lo digo porque... En los medios, curioso, porque se sigue con esa narrativa visual de por ejemplo, las fotos que todos tenemos en el imaginario de la pena de muerte de la gente ahorcada con las grúas, ¿no? O sea, que siguen con esa narrativa visual simbólica, y yo creo que eso... por ejemplo, ya hablaremos más adelante, pero yo creo que eso es una cosa que ha cambiado radicalmente desde hace mucho tiempo. Yo la verdad es que las estadísticas de ejecuciones no las sigo. Sé que se sigue ejecutando en Irán, que la inmensa mayoría es por cuestiones de tráfico de drogas, mayormente porque Irán es vecino de Afganistán, que es el principal... El opio es brutal. El opio del mundo, y la mayor parte de las ejecuciones son por eso.
Lo que pasa es que creo que lo comentábamos. Sí, el otro día. Vamos, aquí la idea eso de que llegas y están ahí colgando gente en la plaza de no sé Sí, es brutal. Yo no he visto nunca una ejecución. También sí. Igual si me intereso. Lo mismo si... igual me entero de qué tal día, porque claro, esta mesa a las 5 y eso es al alba. Claro, lo digo por el tema de los prejuicios que incluso gente como yo, que viajo muchísimo, yo sigo cuando voy a algún sitio de estos exóticos que voy yo, que es un viaje un poco más complejo. Yo sí, fíjate que he viajado, fíjate que he tenido experiencia de decir, yo me creía que esto era el fin del mundo, ¿no? Pues yo que tengo experiencia viajando sigo teniendo prejuicios. Imagínate la persona que no ha salido del su barrio, que está la mayoría de las veces en el sofá tragándose todo lo que le dicen en la televisión. Pues imagínate, ¿no? O sea, si yo me acuerdo la primera vez que fui a Irán, que no sé, lo que me decían, no sé, ten cuidado. Bueno, hasta yo creo que te conté la anécdota esta de que yo la primera vez que fui a fotografiar a Sura, me llevé protectores para... Fíjate, me llevé protectores y los voy a meter en los rituales de los cortes de sangre ahí y me voy a meter, se me va a manchar la cámara y al final no llegué a ver ninguno, sobre todo porque primero que ya estaban prohibidos desde hace tiempo. O sea, es decir, que esos rituales estaban absolutamente prohibidos. Y lo que aquí llaman Mohamed Zani, que claro, o sea, que primero se pasan un rato haciéndose un claro, le dan como un pequeño corte, un poco, y ya empiezan a darse, ¿no? Pero que... Primero se pegan un rato para que se les inflame, para que les... Exacto. Y después se hace un pequeño corte. Y sesión, claro. Claro. Pero que yo no sabía que eso estaba... o sea, que desde el gobierno se había prohibido, que incluso las típicas hermandades estas que salen a Sura y demás, o sea, decir que no se hacía, ¿no? Y que si se hacía pues en pueblos remotos, así como algo muy extraño. La cuestión es que fue un prejuicio mío, vamos, que... Entonces, para cambiar de tema... los prejuicios son inevitables. Inevitables. O sea, es algo que no... O sea, la vida social, de todas maneras, sin prejuicios es imposible. Ya con una persona, sin la idea que te haces de una persona por lo que la experiencia que has tenido de trato durante lo que sea, durante unas horas, durante unos años, lo que sea, y lo que sigue el futuro, pues es conforme a lo que antes, las ideas que igual son cosas que han cambiado, pues ya en el plano social, pues muchísimo más, porque es imposible estar replanteándotelo absolutamente todo en cada segundo y no pensar que es ya llegar al extremo de que no sabes si alguien es hombre o mujer hasta que no se lo pregunta. Es un prejuicio también. Totalmente. Debe de ser tío. Totalmente. Lo que pasa es que en el caso de Irán hay una propaganda tremenda brutal, de la cual la gente pues no es consciente, ¿no? Yo creo que se debería yo creo que ya se le ven mucho más las posturas, internet y tal, en el momento en el que pasa lo de Mahsa Amini en 2022 y hubo revueltas, efectivamente hubo represión en la calle, hubo muertos, pero vamos, es decir, es algo sabido de manera... No universal, pero es sabido que justo desde ese momento dejó de haber la práctica, no digo en la legislación, porque eso es más complicado, pero en la práctica dejó de haber hijab puesto Exacto. Eso fue al instante, es decir, fue creo que fue un sábado, no me acuerdo, tenía que mirar las fechas, pero desde el momento mismo en el que empezaron las manifestaciones por Mahsa Amini, que vieron detrás un apoyo mediático de bots por internet, que fue toda una operación de guerra híbrida al margen de desestabilización del régimen. En el mismo momento en el que estallaron fue completamente inaplicable el sistema pues, nada defendible o muy poco defendible de las patrullas del hijab, que todo el mundo ha oído hablar, y eso en la práctica dejó de existir. De todas las maneras, era algo también que, no sé, a ver, que fue puntual, ¿no? O sea, que no. Yo te digo por mi experiencia.
sea, es decir, por lo que yo he visto, y que no he visto ni una, ni dos, ni tres veces, es decir, que casos como eso, es decir, en Estados Unidos el ICE acribilló a una mujer a disparos, o sea, es decir, me refiero que... No, o claro, sea, que vamos a ver, aquí el problema es eso, que tú tienes una ley que impone una vestimenta, pues eso, por vía administrativa, policial, estatal, y claro, eso ya crea unos procedimientos y unas rutinas burocráticas, administrativas, policiales. Si tienes detecciones que son comparables, pues si lo comparas, yo que sé, la prohibición del hachís, la venta de hachís, la prohibición de la cocaína. En España hay también, sí que, vamos, no es por defender, obligar a la gente por ley a, claro, evidentemente. Sí, que es una ley, eso, o sea, es decir. Para hacer una digresión, yo cuando volví a Irán en 2014, después de 2009 que había salido, que terminó mi etapa de estudiante, era evidente, absolutamente evidente, tú lo aprendías también si en el 13 y en el 19, que las chicas, las niñas, vamos, las chicas preadolescentes que estaban llegando a la adolescencia en ese momento, de 10 años, 11, 12, era imposible que tal como estaba avanzando la sociedad iraní, en la República Islámica consiguiera ponerles el velo, sino las niñas, ¿no? Porque siempre se pierde eso, había una parte ya de la sociedad iraní tan extensa que era imposible contener eso. Se veía que si tú tenías en Irán un 2, 5, 10% en Teherán de mujeres para las que eso era algo importante, pues eso la República Islámica podía imponer que no, hay unas normas de convivencia que implican también el respeto de la vestimenta islámica y esto tiene que ser así. Si tú tienes un 2%, 1%, 10% de personas que se oponen, eso se puede contener, pero después del COVID, cuando tú tienes año y medio, 2 años, aparte de internet, de las películas, de la música, de tal que llega, el COVID, tienes año y medio, 2 años que las chicas que estaban haciendo con su escolarización, también su socialización, de repente te hacían las clases en casa. Claro, tú y yo estamos ahora hablando, somos dos. Se ve mucho si yo hago una cosa, hago otra, pero si tienes una clase con 25 personas, la profesora, el profesor, 25 personas, que igual son un trocito de, pues no sabes si la chica que está hablando por la cámara está en bragas en su casa o si está cómodo. O sea que en realidad eso de que tú cuando vas al espacio público y más un espacio oficial te tienes que vestir formal, que en el caso de las mujeres significaba y todavía en gran medida significa, pues eso, respetar un grado de hijab islámico, pues eso, en la época además, pues eso de niñas con las hormonas, con la formación de la identidad, con los juegos con los chicos, pues era evidente que esas niñas cuando volvieran a clase, y eso es lo que pasó, que cuando volvieron a clase coincidió justo con la muerte de esta chica en comisaría, y ahí con todo el apoyo mediático, porque lo de la prensa fue algo completamente abominable. Y en ese momento llegamos a 2000, esto era 2022, y llevábamos 4 años en los que se había fracasado el acuerdo nuclear que dicen, el acuerdo de Viena de 2015 entre Irán, etcétera. Trump había llegado y se había salido, había vuelto a poner las sanciones que en realidad se dejaron de aplicar nunca, eso es otra que la gente sabe, pero sí se había creado como un ambiente social como de expectativa, de esperanza que iba a haber un cambio económico, social, que iba a haber... Llegó a haber algo de turismo, sí que esos 2 años se vio lo maleable que es la gente para decir dónde va, porque de repente, o sea, fue pasar de hablarte del régimen, la bomba atómica, no sé qué, no sé cuántos, todos los días, de repente un día de junio, de julio, al día siguiente acuerdo.
Irán, el destino turístico que no te puedes perder. Viaja a descubrir la antigua Persia antes que tus amigos. Eso en todos los medios y tal es una cosa. Y luego imponer las sanciones Trump y desaparecer. Y desaparecer totalmente del mapa. Claro. Y la gente dejar de ir cuando es una cosa. Porque eso no se notó ningún cambio. O sea, era igual de seguro viajar a Irán en 2018, 19, 20, 21, 22, 23 que el año anterior. Pero sin embargo, la gente no de viajar. Y Irán desapareció de los medios. Y entre 2018 y 2022 era imposible que los medios le hablaran de Irán, más allá de algo muy puntual, muy específico, sin hacer alusión al hecho evidente de que Irán había estado cumpliendo su parte del acuerdo nuclear y Irán, el gobierno iraní, es decir, era imposible salir de un relato para la prensa en el cual Irán, pueblo y gobierno juntos, eran la víctima de un incumplimiento de las sanciones por parte de los gobiernos occidentales, tanto en Estados Unidos como los europeos, que tampoco cumplieron su parte. Y entonces la prensa, que no podía salir de eso, porque era evidente, y eso estaba provocando problemas de nivel de vida, de calidad de vida, de posibilidad de muchas cosas. Para gente con problemas de salud pudo ser muy grave. Y sin embargo, la cuestión de Mahsa Amini, que dio en el momento la sustitución de ese relato en el cual pueblo y gobierno iraní juntos eran víctimas del incumplimiento de los gobiernos occidentales y de las sanciones ilegales conforme a la legislación internacional, vamos, el derecho, la resolución del Consejo Occidental, pasar a un relato en el cual los gobiernos y los pueblos europeos, digo, la parte de la gente que se cortaba el mechón y tal, los buenos, los salvadores de un pueblo iraní que era víctima de su gobierno, cuando en realidad la situación real no había cambiado. Eso es un cambio de real de la prensa que por eso se tiraron como una jauría de llenas que son los medios de comunicación para cambiar el relato y poder volver a hacer propaganda y tener un relato con el cual seguir haciendo propaganda. ¿Y cómo para ir un poco adelantando, porque si no nos vamos a echar 3 horas aquí? ¿Cómo es vivir en un país en guerra? Porque supongo que será la primera vez que vive en un país en guerra. A ver, Irán siempre ha estado... No, me refiero... A ver, en un país diferente a Irán. Aunque Irán realmente lleva en guerra muchísimos años. Nada, un poco tu experiencia de cómo es la vida en Teherán con continuos bombardeos. Hace poco, como anuncié esta charla que íbamos a tener en Facebook, salió alguien en Facebook con un avatar con la bandera de España muy grande, comentando que es que tú vivías en un barrio de ricos que están protegidos por el régimen. Fíjate, el régimen que está totalmente descabezado, pero bueno, que vives en un barrio de rico que está protegido por el régimen y que en esos barrios pues no tienen las mismas obligaciones que la gran mayoría del pueblo iraní. Entonces mi pregunta es si eres rico, Manuel, porque lo mismo yo no lo sabía y eres multimillonario. Yo no, por desgracia no soy rico, no, soy pobre. Pero es que eso depende mucho también, ¿no? Me estás mezclando también varias cosas. Depende mucho de la experiencia para empezar, yo soy un hombre, ¿no? Entonces, la cosa del hijab, o sea, yo no tengo que ponerme hijab y yo no soy tampoco de salir en camisa de tirantes o en pantalones cortos a la tele, ni igual si piensas que es tu derecho inalienable salir así ¿no? en bermudas a la calle, pues también tienes un problema ITT. Pero vamos, no vivo en un barrio rico. De hecho, ahora lo que pasa es que estamos en un barrio distinto al nuestro. El nuestro es un poquitín más clase media, más acomodado. Que, vamos, de todas maneras es un barrio del centro de Teherán, no del norte rico. Es un barrio, pues eso, clase media, de clase media, claro, cada uno se imagina lo que quiere, ¿no? Claro. Totalmente. Pero no un barrio de apartamentos, el apartamento de alquiler que tenemos nosotros debe tener, son 70, 60 años,
está bastante viejo, hay un montón de, vamos, está muy bien porque es enorme, inmenso, pero yo que sé, tiene vidrieras que están rotas, tiene cosas que no funcionan bien, o sea, que no vivimos para nada, y no es un barrio rico, hombre, sí es un barrio con muchas oficinas, hay ministerios, entonces no es un barrio de cafés, ¿no? Esto del sillar, por ejemplo, pues eso, cambia mucho dependiendo de los barrios. Si tienes barrios de gente más... Pero una cosa que, o sea, realmente la pregunta era, o sea, decir, porque te estaba comentando de cuál era tu experiencia en el día a día desde que el 28 de febrero Estados Unidos bombardeó Teherán, si realmente había cambiado mucho la vida en Teherán, que es lógico, pero si la gente pues se había acobardado. ¿Por qué te digo esta pregunta? Te digo esta pregunta porque en Facebook yo puse algunas de las fotografías que tú me enviaste con respecto a todo este tema de las manifestaciones multitudinarias que están habiendo en Teherán, desde los bombardeos, cómo la gente se está echando a la calle, como tengo yo vídeos en los que está la gente en la calle, se escucha el sonido de los bombardeos y la gente, en vez de huir, pues grita, hay vítores. Es decir, entonces lo que yo quiero es saber realmente, más o menos en ese aspecto, o sea, ¿ves tú a Irán más cohesionada? ¿La ves más unida? ¿Hay un orgullo ahora nacional, patrio, diferente a hace un mes por culpa de estos bombardeos? ¿Cómo ves todo eso tú? Sí que hay, hombre, hay cambios y hay cambios importantes, pero no es tampoco la noche al día, ¿no? O sea, la fractura social que hay de antes, muy trabajada por la propaganda vía satélite desde hace años, sigue existiendo. Sigue existiendo además de manera, vamos, sigue existiendo. Doy yo por hecho que sigue existiendo, evidentemente. Y lo que pasa es que, claro, al estar en tiempos de guerra, pues claro. Internet. Ahora estamos usando una línea especial que no tiene acceso todo el mundo, ¿no? La gente ahora tiene acceso a una intranet dentro de Irak. ¿Por qué? Aparte de que la gente que puede estar en el radio de manifestarse contra la República Islámica por cambio de régimen, etcétera, eso es así. O sea, para no facilitar que se organicen en torno a, o que sigan medios de comunicación que los mueven, que los agitan desde el exterior, eso es así, vamos. No, porque además es que hay una parte muy grande, pero es que Internet también es una vía de penetración para, yo qué sé, para hackear las cámaras de tráfico de la calle. Con Internet abierto, Israel tiene muy fácil entrar y meterse en las cámaras de tráfico de la calle que quiera, ¿no? Si ya lo hace con los busca, imagínate que no podrá ser a través de... Claro. Entonces, esa parte de la población que está en su casa viendo canales vía satélite de propaganda occidental, no de propaganda interna, y que no puede salir a la calle a protestar, porque evidentemente si en tiempos de paz ya es delicado salir a manifestarse contra la República Islámica dentro de Irak. Imagínate, ¿no? Hay guerra. O sea, eso es que ningún país del mundo te tú a manifestarte en Ucrania en contra de... Claro, sí. De Zelensky, ¿no? No existe. Y evidentemente si hay ucranianos que lo hagan y desde Moscú pueden influir y facilitar o dar medios, lo que sea, lo van a hacer. Por lo tanto, por parte del régimen ucraniano es completamente, es decir, es comprensible. Entonces, esa parte de la población yo no lo sé. Luego sí que hay la gente que tú ves saliendo a la calle, lógicamente es gente que está a favor del claro. Pero es curioso, el armamento de guerra no es lo mismo que a favor del gobierno. Pero es curioso, pero es curioso que hará unos meses estábamos viendo en Occidente manifestaciones multitudinarias en el que desde los medios occidentales se decía que el régimen caía en hora.
¿no? Y se veían un montón de imágenes, ¿no? Un montón de imágenes de jóvenes atacando a policía iraní, de policía iraní atacando... O sea, una marabunta, ¿no? De imágenes en las que se veía de todo. Y el titular... El titular era... así, grosso modo, pueblo iraní está harto, se cae el régimen y ahora hay un bombardeo y ya esas imágenes han desaparecido de los medios nacionales. Esas imágenes yo no las veo. Si acaso lo que veo son manifestaciones del pueblo iraní con proclamas del régimen gritando barbaridades contra los Estados Unidos, evidentemente. Si está bombardeando, saltándose el derecho internacional, pues normal. Pero, claro, pero no tienen nada que ver con las cosas que dicen los israelíes, con el sadismo que hay en los... Pero Manuel, pero Manuel, ¿no es un buen momento este para que todas esa gente que había manifestándose en las calles de Teherán salieran para que el régimen cayera? O sea, igual que antes, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado que ahora? O sea, decir... Protestas de enero, primero hubo una semana de protestas que fueron de día, mayormente de día, por lo menos en Teherán, fundamentalmente de día, en el centro de la ciudad, por gente identificable, quién se estaba manifestando. En unas cuantas ocasiones que yo haya visto, un par de ellas serían más seguro, con la policía escoltando a los manifestantes. A ver, decir y apuntar que había unas manifestaciones, y corrígeme tú que estás allí, había unas manifestaciones que estaban programadas porque, bueno, la inflación ha subido en Irán a lo bestia, la falta de futuro para los jóvenes, y estas manifestaciones estaban programadas, ¿no? Fue una situación provocada por la OFAC, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Eso lo ha reconocido el secretario de... Yo lo que quiero... En todo caso, fueron esa semana de protestas pacíficas, relativamente pacíficas, porque hubo en total 21 muertos en una semana en todo Irán. Fueron unas protestas que degeneraron en enfrentamientos en algunas zonas periféricas, en Hamadán, en Fornabad. ¿Tú estuviste en ellas? En algún otro sitio. Vamos, una cosa que en un país de la escala de Irán, 90 millones de personas, con los problemas que tiene, con la propaganda en contra, no era algo muy... O sea, ¿Estuviste en ella? ¿En algún? Yo no, yo además yo estaba pendiente además de operarme, pero vamos... Vale. Pero la narrativa oficial que habla de injerencia extranjera, o sea, te lo digo a ti porque aunque no haya estado allí, vives allí. ¿Es pura propaganda o los iraníes sienten que hay manos externas, especialmente de Israel, no de Estados Unidos, pero especialmente de Israel? Me pones esto como si estuviera en oposición, ¿no? ¿Es pura propaganda o los iraníes sienten? La mayor parte de la población, tanto en Irán como en cualquier otro país, es muy manipulable por la propaganda. Claro. O sea, ya sean iraníes sobre cosas que pasan en su país, españoles sobre cosas que pasan en España. Y eso es así. Hay es decir, entonces, para identificar esas cosas, pues hay una experiencia. O sea, yo estuve en la calle en Teherán protestando contra el gobierno en el 2009. Además, pues eso, en Irán es que las cosas son muy pasionales y con esa misma cosa de salvo que me maten, me da igual, hay que es ahora o nunca, no sé qué, no sé cuánto. Yo así. Sí. Claro, después, en mi caso, mi experiencia personal, pues después de haber visto después de aquello, eso fue en 2009, pasó con Siria, lo que pasó con Libia, con Siria sobre todo, pues la gente que estábamos metidos en la protesta de 2009 contra la República Islámica, sentíamos una solidaridad muy grande con lo de Siria porque sentíamos próximo al contexto iraní, un pueblo, pues un estado hasta cierto punto autoritario, más autoritario de lo que suele ser más autoritario que un estado liberal,
con gente, pues eso, una juventud con estudios que quieren cauces de participación y de progreso personal y social más amplios de lo que hay, más modernidad, más tal. O sea, eso era, y sin embargo, pues ver cómo lo que pasó en Siria, cómo se metieron armas, cómo los periodistas entraban ilegalmente en el país y las fronteras se convirtieron en un coladero por el que pasaba todo tipo de gente y aquellos de género en guerra civil, pues eso es algo que, simpatizando en un primer momento con la gente que protestaba contra Bashar al-Assad, pues de alguna manera para los que estábamos en esa generación ahí, pues no, mira, que igual lo que esta gente quiere es comprensible que lo quieran, porque nosotros tenemos esa misma experiencia, pero eso no quiere decir que cuando tú te metes en ese rollo no se activen unos procesos que están explotados por potencias extranjeras cuando no preparados con ingeniería social desde el principio. Y entonces, pues, mi perspectiva ahí cambió. Hay mucha gente en Irán, la penetración de la propaganda occidental en persa, pues ha venido creciendo constantemente desde 2009 hasta este año. Porque la cantidad de dinero es decir, hay televisiones que emiten desde Londres, desde Israel, desde Estados Unidos, desde distintos países, y hay mucho dinero puesto ahí. Es algo que, siendo español y teniendo la experiencia cotidiana del panorama mediático español, pues es algo que es difícil de comprender, ¿no? Porque nosotros no tenemos eso, no tenemos montones de canales en español dirigidos a un público español hablando de las cosas del gobierno español, que el gobierno español, ni el gobierno ni la oposición tan española quiere que se hable. Eso no lo tenemos. También porque no hay las fracturas claro, en un país con los problemas de Irán, un país que cambia muy rápido, como tú dices, ese cambio social que tú has visto en 6 años, pues es algo que en Irán lleva así 100 años, o sea, 100 y pico años, con un dinamismo social brutal. Entonces, sí. Las fracturas sociales, problemas que hay de conflictos entre unos grupos, no da tiempo a como que se haya un consenso social antes de que llegue otra ola de cambio que vuelve a generar otra fractura entre las personas. Y por ejemplo, estamos viendo también ahora en Occidente, creo yo. Sí. Y por ejemplo, en división interna, o sea, a ver, Occidente suele ver a Irán como un bloque monolítico, pero bueno, tú más o menos, bueno, tú conoces Irán. No sé hasta qué punto, sé que conoces bien Teherán, pero no sé cómo te has movido por Irán, pero bueno, en Irán se conviven con persas, azaríes, kurdos y árabes. ¿Existe una fractura real entre los que apoyan el sistema y esa mayoría que, según encuestas, prefieren reformas graduales? O sea, ¿hay espacios para los puntos medios en la política iraní? Porque desde fuera se ve como algo o al régimen o los que quieren la libertad absoluta y que otra vez esté el león en las banderas. Pues es que es eso, además, eso es uno de los puntos en los cuales se mete dentro, además de los errores, de las malas actuaciones, de los atropellos, si quieres, de los desmanes que puede haber y que hay por parte del gobierno. Hay también toda una propaganda dirigida a eso, a crear, por medio de generar o enfrentar discursos irreconciliables, potenciarlos a través de vía satélite para que justamente no haya posibilidad de diálogo. Y es algo que, de hecho, en cada crisis la propaganda extranjera vía satélite incide mucho. No, se ha derramado sangre y entonces ya sobre esto no se puede hablar. Y si tú estás en contra del derrocamiento del régimen, es que estás pisoteando la sangre de los mártires y entonces a ti hay que matarte también. O sea, esa es otra, ¿no? La violencia, eso es algo que no se ve nada en Occidente porque eso la prensa no lo ha tratado nada. Es decir, justamente desde lo de Mahsa Amini se desató una violencia que en ese momento fue mayormente verbal, pero una violencia de amenazas de muerte. Hubo también decenas de muertos entre la policía, pero hubo una violencia en redes sociales
para aterrorizar a todo el que estuviera en contra del proyecto de derrocamiento de la República Islámica, que es algo que también que no se ha visto. O sea, las amenazas de os vamos a colgar a todos de las pagolas, precisamente además dentro de que aquello se supone que fue un movimiento por la mujer y los derechos de la mujer y tal, es cuando más violencia sexista, más violencia verbal sexista se ha visto jamás en Irán. O sea, todo tipo de insultos, de puta, de esto, del coño, de lo otro, de te vamos a apoyar. La gente estaba totalmente... Y eso es algo que lleva así, desbocado. por lo menos desde 2018, precisamente, mayormente entre esta corriente monarquista o pahlavista, están conocidos entre el común de los iraníes por lo mal hablados que son, lo maleducados, lo violentos, lo agresivos, lo lumpen, tal, y eso. Y no se pueden, seguro que hay gente razonable, por supuesto. Hombre, seguro. Es muy, muy característico de esa gente. Y es muy difícil, eso es algo que la gente en Occidente probablemente no tiene claro, en la diáspora. O sea, si tú eres iraní en el extranjero, tú no puedes decir, no, las cosas no son tan así como dice la propaganda y tal. O sea, tú tienes que, no puedes mantener un discurso que tenga puentes con el discurso oficial de la República Islámica, so pena de tener problemas para encontrar trabajo, para seguir trabajo, para tener amigos. ¿Cómo va a ser eso? Pero tú defiendes al régimen, el régimen de los ayatolás, no sé qué. O sea, eso está, y eso también pasa dentro de Irán. Es decir, eso no solo pasa. Me lo imagino, claro. Hay gente que piensa, pues eso, que lo suyo es, o bien que hay un compromiso con el proyecto de la República Islámica, que además tampoco es un proyecto monolítico en sí, o sea, que esto también lo de hablar de reformas graduales y tal, es también entrar en el mismo relato de que lo que hay es básicamente malo y que cómo lo cambiamos. Lo cambiamos claro. Poco a poco. Lo que pasa es que lo que hay es un conjunto de procesos dinámicos con distintos sectores sociales, con distintas tendencias ideológicas y que además que hay que juzgarlos conforme a la historia y a la posición geográfica de Irán, no a un ideal etéreo de sociedad abierta, vacía, suspendida en el espacio, donde el Estado tiene que atender a todos los ciudadanos de la misma... No, es un país que está en su tierra... que tiene su idiosincrasia propia. Con las cosas que son el producto de la historia, claro. Y que borrarlas, acabar con ellas, es decir, la idea de que hay que borrar con todo lo que sea, con todos los códigos propios, las jerarquías sociales, incluso las relaciones, yo qué sé, las identidades, ¿no? Me estabas hablando ahora de los pueblos. El mismo ideal liberal individualista occidental también requeriría acabar con esas identidades. Lo que pasa es que esas como son, porque eso también puedes decir que es opresivo. A mí un antiguo amigo de Teherán, nacido en Teherán, de padres turcos, estaba metido en esa movida de woke y tal, de las identidades y de tal, y bueno, yo alguna vez me decía que no, que como es que yo le decía que él era iraní, no, que eso era algo que decía yo, pero que eso, si él no se identificaba como iraní, pues entonces, ¿quién era yo para decirle que era iraní? O sea, ¿sabes? Sin embargo, esas identidades que conforme a ese ideal occidental deberían ser algo que une al individuo y qué tal, sin embargo, esas sí que interesan para enfrentarlas unas a otras y decir, no, los tales están oprimidos. Unos están oprimidos. Vamos a seguir un poco hablando sobre todo eso que ahora le preocupa tanto a Occidente, ¿no? Que es el tema de la mujer, los homosexuales, todo eso que antes no preocupaba, pero como ahora hay que justificar una guerra, pues preocupante. A nadie le preocupa ahora las mujeres afganas. Vaya, ahí no hay ningún problema. Ni la de Saudí, ni la de países que hay en el sur de Asia,
Guatemala. O sea, no. O sea, tiene que ser Irán para justificar, pues, un bombardeo a un colegio, ¿no? O sea, entonces, con el tema de un tema ahí tabú, la homosexualidad en Irán, ¿no? Que quería preguntarte hasta qué punto al día de hoy está perseguida. Es verdad que creo que Irán es como es líder, ¿no? En temas de cirugías de cambio de sexo, ¿no? Porque había una, si no me equivoco, una fatwa emitida por Khomeini, ¿no? Que decía que, bueno, que se veía como comprensible, bueno, el hecho de que con una operación, pues, ya eres mujer, ¿no? Creo que fue una fatwa publicada inicialmente en el 67 y después que se amplió en el 85, ¿no? O sea, que decía... Bueno, pues sí. ¿67? No, en el 67 fue publicada en el 67. Creo que estaba fuera. Estaba en el exilio cuando publicó la fatwa. Y después se fue ampliada en el 85. He estado yo informando. La idea que tenía sobre eso es que había sido, vamos, yo creía que había sido ya durante la República Islámica. No, fue en el exilio cuando fue publicada. Es que a partir del caso de alguien que no sé si tenía tendencias suicidas o qué, algún médico convenció a Khomeini de que no, había que si se les operaba y hacían vida como el sexo. Claro, la cuestión es que a Occidente le explota la cabeza cuando se escucha pues el relato de homosexuales que no pueden hacer una vida con libertad en Irán por el régimen, pero que si se operan ya son mujeres y ya está todo perfecto, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es, reitero, tú que vives allí, ¿cómo seguramente habrá visto a homosexuales, cómo viven, cómo se relacionan? ¿Cómo es la vida de un homosexual en Irán? ¿Sí conoce a alguno? Tengo un amigo, ahora hace tiempo que no lo he visto, pero fue justamente un amigo gay que vivió en un país europeo creo que creció en un país europeo, de hecho, y bueno, obtiene un trabajo muy bien pagado, con cosas no sé exactamente, cosas de bolsa, de cosas así de ese tipo. Sí. Y tiene su vida y es pro República Islámica y pro de la resistencia. Bueno, esto es lo mismo que cuando tú aquí pues ves a gente súper religiosa, súper conservadora y que vota al PP y gay cuando a lo largo de la historia, ¿no? Toda la ideología conservadora pues ha estado en contra, ¿no? Y te puedes encontrar gente muy conservadora, muy religiosa. Hombre, esto es distinto, ¿no? Evidentemente es distinto, claro. Pero que hay componente tan grande el componente tan grande que tiene la política exterior en Irán, ¿no? O sea, si tú ves la situación que está en Irán, hasta hablando de antes de la guerra, ¿no? Ahora ya es que es algo completamente evidente, ¿no? Pero el papel tan grande que tiene la posición internacional de Irán en determinar la evolución económica, la evolución política y social del país, pues es que tú tú puedes vivir en España y abstraerte, decir, no, Palestina no tiene nada que ver conmigo, a mí que más me da... Claro. ¿Qué más me da? En Irán es que intenta la gente hacerlo porque, claro, no puedes estar... Es una cosa muy inhumana, en realidad, estar pensando tanto en cosas. Pero es mucho más difícil, es mucho más evidente y sobre todo para alguien que ha vivido en 2 o 3 países, pues es algo mucho más evidente, ¿no? Pero ese era un caso, pero otros últimamente no, vamos, por la calle viene siendo mucho más visible de lo que era antes, pero la gente también se viste ahora más diverso, o sea, tú cuando venías aquí a Irán hace 25 años, pues la gente iba vestida mucho más uniforme. A ver, pero yo por ejemplo, las veces que he ido, yo he visto
a hombres con muchísima pluma. O sea, es decir, muchísima pluma que tú decías, a ver, no va vestido de mujer, no es un travesti, ¿no? Pero es gay, ¿no? O sea, como es una... Sí, claro. que es gay, Sí, sí, que es gay, ¿no? sí. Y abiertamente no había ningún problema, no había ningún... Abiertamente. Eso A ver, depende ya claro, abierto, me refiero que no iba... Me refiero... extranjero, nunca tienes que pensar, cuando tú eres extranjero, occidental especialmente, y vienes a Irán, que las Claro, cosas que te va a Sacho. decir la gente es lo mismo que le va a decir a otra persona. Lo que yo te quiero decir es que yo no veía a la gente echándose encima, o sea, después su vida de puertas para adentro puede ser catastrófica, pero me refiero que él iba y además joven, te estoy hablando de gente joven, fíjate, no te estoy hablando riéndose feliz para arriba, o sea, como que no había, y eso a mí me sorprendió la primera vez, porque claro, la primera vez que yo fui a Irán, el relato que yo tenía es que no me iba a encontrar, por ejemplo, nadie abiertamente homosexual por las calles, ¿no? Sin ningún problema. Ya después, en el día a día, habrá que ver el drama de a lo mejor de ese chico. Claro, es que o de esa chica. Homosexual, es que ¿qué quiere decir eso? Claro. O sea, es decir, que me refiero que de vestimenta y tal, en realidad no... que lo exterioriza perfectamente. Sí, claro, No. pero eso, o sea, de todas maneras, la ley sigue siendo restrictiva, represiva, sigue siendo, sin duda, seguro. Potencialmente muy peligroso. Sí. De hablar de relaciones homosexuales consumadas. Sí. Lo sigue siendo, pero vamos, también lo sigue siendo de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sí. Es decir, lo que pasa es que hay para que están permitidas y otras prohibidas y lo demás pues hay entre un tabú, entre ámbitos. Y después tengo entendido, corrígeme, para que se llegue ante juicio a darse, o sea, a que haya pruebas, ¿no? Que es como muy complicado, ¿no? Para que, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que luego tiene que haber tiene que haber 4 personas que te hayan no sé qué visto, no sé qué, son o sea, también debates teóricos, porque eso es así en teoría, pero luego hay un concepto en el derecho iraní que es el meqazi, el conocimiento del juez. Eso. El convencimiento. Si un juez llega al convencimiento de tal cosa, puede emitir sentencia como si estuviera aprobada porque él como juez ha llegado al convencimiento. Vale. O sea, que teóricamente sí, tiene que haber esos indicios, pero luego lo que pasa que, sí, es probable, vamos, me imagino que habrá casos todavía de represión y tal, la verdad es que no lo sigo, es probable que haya... Pero vamos... Pero hay informes que... Es como que depende mucho de la clase social, ¿sabes? Seguro. Si está una clase social acomodada, tienes siempre... Seguro. Seguro. Y si ves que en tal... Claro, para empezar, porque puedes elegir dónde vives. Entonces ves, si vivir en tal sitio... El norte de Teherán... te vas a llevar con los vecinos, si con un vecino vas a tener problemas o no. Si tú no tienes dinero y los sitios a los que puedes ir para hacer tu vida son los que hay, pues ahí igual estás conviviendo con gente de mentalidad más tradicional, más conservadora y no puedes evitarlo, pues claro, eso puede ser más problemático. Pasa que eso está siendo ya muy, o sea, cambia muy rápido. O sea, es algo que yo creo que era mucho más tabú hace solamente 5 años que ahora. Tampoco tiene la centralidad, o sea, lo que pasa es que eso yo me acuerdo de una amiga que fue a hacer, a presentar, ella era apasionada de Jung, de los arquetipos, de los mitos, de este tipo de cosas, y fue a una chica, hija o nieta de una ayatolá, pero muy pobre, una vida muy sencilla en Teherán, haciendo con trabajos así de reacciones, cosas así, vivía con mucha sencillez y consiguió una oportunidad para ir a Londres a un congreso donde se hablaba de cosas de mitología. No recuerdo el tema. Y llegó diciendo, pero estáis enfermos aquí, pero la mitad
de las ponencias eran sobre cosas de homosexualidad, pero o sea, habiendo miles de temas. ¿Por qué estáis todos obsesionados? Yo recuerdo que creo que fue la primera vez que fui a CON. Tuve una charla con teólogos, con chiitas. Recuerdo en una habitación cerrada, todos fumando, y yo me acuerdo que ahí casi me muero. Y recuerdo que estuvimos hablando de todos estos temas, ¿no? La homosexualidad, el tema del chador en la mujer. Y recuerdo salía a colación el tema me acuerdo que me dijeron, Pedro, me tienes que ser sincero, ¿vale? Y digo yo, a ver lo que me va a preguntar. Desde que te levantas, ¿cuántas veces estás pensando en sexo? Y digo yo, hostia, vaya pregunta chunga. Se pone, pues ya está. ¿Sabes? Es decir, en Occidente estáis absolutamente obsesionados con el sexo. Es decir, no os dais cuenta, pero vuestro día a día funciona en torno al sexo, a lo erótico, a la sexualidad. Y digo yo, y a la transgresión. Y a la transgresión, exacto. Y la ruptura de las normas sociales. Entonces, a ver, hay una verdad ahí. O sea, es decir, la misma verdad que no puede ser un homosexual libre ni una mujer con todos los derechos en Irán, aunque ha avanzado muchísimo. O sea, es decir, es verdad que en Occidente tenemos una... Y ha avanzado justamente con la República Islámica. Con la República. Pero siempre se sacan 5 o 6 fotos de época del Shah, minoría de mujeres, claro, sí. De gente privilegiada, con Dios bien paisada, pero la inmensa mayoría de las mujeres de esa época iban con chador, había un grado de analfabetismo inmenso, las familias no mandaban, las familias conservadoras, que en aquella época eran la gran mayoría, no mandaban a sus hijas al colegio. Igual al colegio un par de años o varios años sí, pero más allá no, porque luego, claro, a partir de la pubertad, mezclarse con niños, eso ya, mantener la castidad, la virginidad, etcétera, era imposible. Y eso lo que justamente... Suponiendo que nuestro modelo social occidental, individual y liberal, de plena autonomía del individuo, desarrollo total del individuo por encima de la cohesión social y del respeto de normas comunes, suponiendo que eso sea el ideal, que da igual si tú eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, negro, alto, bajo, tal cual, tú eres una mónada y luego que se autodefine, decide lo que es y tal. Suponiendo que eso fuera el ideal y que las mujeres como tal, los individuos que resulta que son mujeres, como mejor están, es de esa manera, haciendo estudios, trabajando desde pronto, ganando dinero, siendo independientes económicamente, etcétera. O sea, ese cambio, cuando se ha hecho masivamente en Irán, es con la República Islámica. Es con la República Islámica que se ha pasado a una alfabetización no sé si es 99, pero vamos, por ahí de las mujeres. Era muy alto. Las mujeres, cuando la mayor parte de los estudiantes son mujeres, las mujeres trabajan, ni hablar de conducir. Bueno, hay un dato muy, muy, muy interesante sobre la economía digital en Instagram, y es que el 60% de las tiendas en Instagram son por mujeres. Es decir, las mujeres tienen... o sea, la economía digital, no solamente en Instagram, sino en online, en Internet, están dominadas por las mujeres. Pero sobre todo en Instagram, sí. Sobre todo en Instagram. Es muy visual. O sea, es muy... claro, ahora está acampado Internet, pues es un problema, claro. Que por eso también el gobierno iraní intenta potenciar, y eso, si sigue esta situación, pues todos los comercios online irán abriéndose perfiles en las redes internas iraníes, que la parte occidentalizada, liberal de la sociedad, pues como que no quiere, que da como repelús, ¿no? Abrirse cuentas en esas plataformas. Pero sí que es algo, claro, que también es, o sea, que también es algo que enlaza bien, de todas maneras, con la sociedad más tradicional. Sí. Las mujeres que están en casa tejiendo cosas o haciendo pasteles, o cocinando cosas, haciendo ropa,
haciendo ese tipo de cosas. Claro, venderlo por internet implica una actividad económica sin tampoco salir corporalmente al encuentro de la sociedad, ¿no? Entonces es normal que ahí haya un grado de... Pues hablando de economía, creo que vivir en Teherán, hace poco estuve viendo datos, es como un 65% más barato que, por ejemplo, que en Madrid. Llenar el depósito, tú me lo puedes decir, corrígeme, cuesta apenas, está en 0,03 euros el litro. ¿Es posible? No tengo coche, no estoy muy... Vale. No, pero sí, es baratísimo. Y por ejemplo... Lo suben muchísimo, pero claro, subirlo muchísimo es multiplicarlo por 3 después de años en los que no ha subido el precio. 0,03, ¿eh? O sea, se ha depreciado un montón, o sea que en realidad es... Pero creo que llenar son como 3 euros, una cosa sí. Tremenda. Lo que pasa que con la devaluación del real, fundamentalmente por la situación en la que está el gobierno debido a las sanciones. Claro. Aquí se gana una miseria. Hay que hacer ingeniería financiera, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa que yo creo que desde Occidente tampoco sabe la gente, ¿no? El tarot, ¿no? Esa cortesía extrema, ¿no? Cuando el vendedor te dice que no es nada, pero que en realidad espera que insistas 3 veces para pagar, ¿no? O que puede, bueno, no. Eso realmente es verdad, es mentira, es una leyenda urbana. O sea, este tipo de alcancías gigantes existen y por esa religiosidad es verdad que el iraní pues yo lo he visto, ¿no? Es de ayudar a los necesitados. Pero eso del tarot existe, o sea, no tengo dinero y el de la tienda te dice, no pasa, me puedes pagar el mes que viene o no te preocupes. Vamos a ver, o sea, lo de no pasa nada, me puedes pagar el mes que viene, eso habitualmente no. En esta situación de guerra sí que se está dando, ¿no? Sobre todo el pan, lo que más el pan. Hay muchas panaderías que además o bien lo regalan ellos o bien ponen una hucha para que la gente, vamos, una hucha o igual tú vas, aquí está todo funciona con tarjeta y con pago por teléfono y tal, está completamente internetizado, no sé. O si no le dices, mírame, yo me llevo 2 panes de estos y te pago uno más que pasa a los de la lista para el que venga y no pueda pagarlo. O sea, eso es muy, muy, muy corriente. Vamos, eso es separado, eso no tiene mucho que ver con el tarot. El tarot son esos modos de cortesía, pues que en realidad existen también en España y sobre todo han existido más. Yo recuerdo hace... Sí. Esto de envejecer es... Hace 40 años. Claro, sí. Es la primera vez que digo hace 40 años. Cuando había más necesidad, ¿no? Había una necesidad que a lo mejor no la hay ahora y sí había esa sensación de comunidad, ¿no? A lo mejor no. Eso, y había lazos sociales mucho más... Claro, para vivir una sociedad de individuos más despegados unos de otros, hacen falta muchos más recursos, evidentemente. Pero yo recuerdo eso de estar sentados en una mesa o de llegar a una mesa donde había gente sentada comiendo y guste usted, sírvase no sé qué, eso era algo común. Lo que pasa que, bueno, en Irán está muy, muy institucionalizado y está ahí, claro, lógicamente la gente no espera que, o sea, tú llegas a un sitio que no conoces a nadie y te dice, sírvase, pruebe usted no sé qué. Con una forma estereotipada, además, no con una frase que se nota, o sea, que es una frase hecha. Pues uno va a decir, sí, dame. Es evidente que es de mala educación, ¿no? Ya, claro. Si es que insisten, pues es en serio, ¿no? Pero sí esa simulación de cortesía y de tal es algo que sí que es muy de la cultura iraní. Yo creo que sí se va perdiendo, que las generaciones más de internet y tal, o sea, es que ahora tengan 20, 25, 30 menos, pues igual sí que pues están menos todo lo que son formas culturales heredadas de la tradición iraní, pues lógicamente cuando está internet en todas partes, las series de Netflix y tal, pues, lógicamente los modos de relacionarse de la gente cambian. Y los jóvenes tienden a ser menos. Y bueno, vamos para finalizar a hablar un poquito de así por encima, porque claro, yo lo que tenía interés un poco es eso, ¿no? De que
se habla tanto de Irán, pero se conoce tan poco que quería desmitificar pues toda esta narrativa occidental que viene a través de los medios, de cómo funciona Irán, ¿no? Pero bueno, hablar un poco de este momento, ¿no? De máxima tensión regional y los ataques, las amenazas, no sé. Primero, ya hemos hablado de cómo está cohesionada allí la gente, ¿no? Yo siempre digo que las agresiones externas casi siempre unifican a las naciones atacadas bajo un sentimiento patriótico, ¿no? O sea, cada vez lo peor que ha podido hacer Trump para derrocar el régimen es bombardear, ¿no? Ya hemos visto que parece que está bastante cohesionado el país en relación, claro, a nadie le gusta que le bombardeen, ¿no? Pero más allá de todo esto, tú con la información que tienes, ¿no? Y que te llega desde dentro, ¿cómo crees que va a terminar esta guerra? Dando por hecho de que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que es un hegemón de la industria armamentística y eso no hay manera. Pero es verdad que está resistiendo, ¿no? Se está viendo ahí que está jugando bien las cartas Irán con el estrecho de Hormuz. Todo el mundo se creía que no había más misiles. Poca gente sabe que Irán se prepara desde hace más de 20 años para esto, precisamente. O sea, no ha hecho otra cosa que estar haciendo misiles y escondiéndolos por el desierto, que estamos hablando que son y después que estamos hablando que Irán son 93 millones, ¿no? de habitantes, ¿no? Si no me equivoco. 93. 93. ¿Cómo crees que cómo piensas tú que puede acabar este conflicto? Hombre, ahí lo que pasa es que entran factores que son muy de especialista, ¿no? Sí, como colega. Ya sé que no eres... ni yo soy youtuber, ni tú eres analista. O sea, que no. Claro, es más... aquí sí que se ve como una... Depende con quién hables también. Vale. Pero sí que se ve... O sea, la victoria de Irán en esta guerra sí que se ve como una posibilidad al alcance de la mano, que no se consiga, pero sí que se ve como algo posible. O sea, que el iraní siente que es muy posible que este conflicto entre, ¿cómo se llama? En el ajedrez, ¿no? ¿Cómo se llama cuando ya no se puede, cuando no gana ni uno ni otro? ¿En tablas? En tablas. Tablas no. Esta guerra la puede ganar Irán. Vale, o sea, es decir, que hay... Que no es seguro, evidentemente no es seguro, o sea... ¿Pero en qué términos? ¿Ganar en qué términos? Esa es la cuestión. Ganar en términos de salir más fuerte de lo que entró o con perspectivas... Porque claro, lógicamente se están destruyendo montones de cosas que va a haber que reconstruir, evidentemente. Pero, es decir, esta guerra, una cosa que hay que tener en cuenta es que esta guerra, una de las causas importantes que tiene detrás es que este año China ya ha empezado a desplegar el yuan digital, Rusia va a empezar, creo que es en septiembre, sí. Hay proyectos análogos dentro de Irán que están también desarrollándose. Y el bloqueo económico brutal, que no es el más, se dice de Rusia, y el bloqueo a Irán es mucho más draconiano que el de Rusia porque bloquea sectores enteros, toda la siderurgia entera. Sí. No da igual si tu empresa es esta, es la otra, todo. O sea, hay sectores que están enteros bloqueados. Y luego está bloqueado entero el sector bancario. Los rusos tenían al principio de la guerra 2 bancos que podían pasar por el SWIFT y cobrar el dinero del petróleo y el gas. Irán no tiene ningún banco que esté exento de sanción. Pero eso es entre este año, el año siguiente y el 1, 2, 3 años, el efecto de las sanciones de todas maneras iba a empezar a caer y eso ya no tenía vuelta atrás. Eso con la tecnología blockchain y tal, ya no hay manera o sea, con tokenización y cosas de estas, tendrá efectos económicos que pueden ser muy perjudiciales dependiendo de cómo uno vea las cosas, pero en todo caso el bloqueo iba a ser imposible.
Por eso tenemos esta guerra. Y de todas maneras, después de esta guerra, pues eso seguirá así. Y eso no tiene vuelta. Claro, porque yo lo que yo percibo de este conflicto, de esta guerra, es que Irán va a por todas, ¿no? O sea, es decir, como que se acabó. Es decir, esto me lo vas... O sea, es que yo ya no puedo negociar contigo porque me has demostrado que me estás continuamente buscándome las vueltas y además me miente. Entonces, esto ya voy a por todas, que pase lo que sea, ¿sabes? O sí. Voy a por todas, son los otros. No, voy a por todas en el sentido que no, pero cuando digo voy a por todas, me refiero en el sentido de que no voy a entrar en el juego de las negociaciones más. Se acabó. Y dentro de ese claro, es decir, a eso me refiero, que no... Es la manera que tiene la parte contraria de ir debilitando el país cada vez más, ¿no? Después lo vieron, pues eso, se vio en junio pasado. De todas maneras... Bueno, fue desde el asesinato de Soleimani, que eso ya fue una declaración de guerra y fue otra violación de los derechos metiéndose en Irak, que hasta políticos del Partido Popular aquí, que no me acuerdo, el que estaba en Europa, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que hasta políticos dijeron que eso era flagrante. Que escribe novelas porno. Exacto, no me acuerdo cómo se llama, pero que él puso un tuit muy famoso condenando el ataque. Que no puede ser que haya un derecho internacional que se aplique solo cuando nos da la gana y cuando el otro lleva turbante o no sé qué, entonces no, pero, o sea, es que es completamente impresentable. Lo que pasa que ya te aparece como si que Pedro Sánchez diga que la guerra contra Irak es ilegal, fuera que es que se ha echado al monte y se va a hacer de Hezbollah. O sea, no, es que es evidente que la guerra es ilegal. Lo que pasa es que como están metidas todas las clases, la clase Epstein, que dicen aquí, está toda entera metida en eso, pues no lo dicen, pero por eso justamente... Totalmente. Si pierden la guerra, pues que la reconstitución del derecho internacional pues va a ser un problema importante. Pero entonces lo que te decía, o sea, aquí hace años que se dice que en esta década de los 1400 que estamos aquí, 1400 a 1400, ahora estamos en 1405, desde hace una semana, tenemos una guerra con Israel. Eso se dice desde hace años. O sea, es algo que se sabía. Bueno, y que Israel ha estado años y décadas esperando a que un subnormal o un imbécil o un descerebrado o un psicópata como Trump llegara a la Casa Blanca para poder hacer su sueño húmedo del gran Israel. O sea, ha llegado porque es como que se está como clarísimo. O sea, yo no veo tan así, ¿no? O sea, decir que Trump no es el aliado perfecto de Israel para hacer... Una cosa es que sea y otra cosa es presentar la idiosincrasia del carácter de Trump y su modo de llegar al gobierno como algo completamente excepcional y fuera de... Yo creo que es una forma de propaganda para... También es verdad, para posibilitar que luego el Partido Demócrata... Claro, te doy la razón. La culpa de todo la tiene... Claro, te doy la razón en una... La culpa de todo la tiene... Te doy la razón en una cosa, y es que no nos acordamos que esto estaba antes también con Biden. O sea, que el genocidio empezó con Biden, es verdad. Ahí sí es verdad, tienes razón. Y otra cosa, o sea, el acuerdo nuclear que rompió Trump es un acuerdo completamente abusivo. Es decir, que en Irán hay mucha gente que reclama que se juzgue por alta traición a los políticos que negociaron ese acuerdo, porque Irán no le dejaba ningún tipo... O sea, era un acuerdo en el que Irán tenía que destruir las cosas que los occidentales querían que destruyera el primer día, en enero de 2016, sí. Creo. Y sin embargo las sanciones era algo que, bueno, levantarlo pues ya como más etéreo, sin ningún tipo de mecanismo de comprobación y sin ningún mecanismo para que Irán protestara por eso, si no fuera romper el acuerdo y volver al punto cero con todas las sanciones de no ya de Estados Unidos, sino del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, Trump llega y se encuentra con que Irán ya ha cumplido todo lo que tiene que cumplir, se ha cargado su reactor de agua pesada, se ha cargado tal cosa,
han entregado las no sé cuántas mil toneladas, los 4.000 kilos de uranio, no sé qué, dice, bueno, ellos ya han dado lo que querían. Y ahora nosotros, resulta que no se levantaron las sanciones a Irán, ni siquiera teóricamente las sanciones a empresas de Estados Unidos, las primarias, e invirtieran en Irán. Por lo tanto, Irán no podía llegar a acuerdos con empresas de Estados Unidos, por ejemplo, pues, para Boeing, la compra de los no sé cuántos aviones, que tal. Todo esto era muy problemático porque las empresas de Estados Unidos seguían teniendo prohibido invertir en Irán desde 1995. Y eso no se quitó. Si el tío es el presidente de Estados Unidos, ve que los iraníes ya han pagado lo que tenían que pagar y que el resto va a ser beneficio económico que se lleven empresas europeas y no las de Estados Unidos, que sea Airbus, que sea Le Peugeot, que sea etcétera, pues el tío es lógico, o sea, que se salga del acuerdo. Es un acuerdo que estaba diseñado para romperse, porque Estados Unidos no tenía más interés en seguir en el acuerdo que la penetración de inteligencia, claro. Estar dentro de la sociedad iraní e ir recogiendo información para el siguiente paso en el proceso de dominar las instituciones iraníes. Bueno, sí, lo que hacía también antes de la revolución. O sea, claro. Que era hasta ahí. El chiste de cuál es el único país donde no hay golpes de Estado, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada de Estados Unidos. Yeah. O sea, Esteban González Pons era. Eso. Que Esteban González Pons, un tuit muy famoso diciendo que, mira, no puedes entrar en un país soberano y cargarte a un... Sobre todo, que mucha gente tampoco sabe quién era este hombre, ¿sabes? Pero este hombre estuvo luchando por comunidades cristianas en Siria que estaban perseguidas por el Daesh, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Hay carteles con la Virgen y Soleimani. Sí. Yo muchas veces cuando estoy aquí... O sea, es que tengo historias increíbles, pero aquí ha venido gente muy, muy conservadora. Cuando digo gente a Sevilla, ha venido gente bastante conservadora de Irán. Te diría que eran sheikh. Era un sheikh que vino a ver la Semana Santa. Y dijo, esto es imposible en Teherán. O sea, por ejemplo, en Teherán o en Yaz, o sea, esto es desbordante. O sea, lo que te quiero decir con esto es que yo muchas veces digo, si es que realmente estos rituales que es... ¿Qué? Admirativo, dice eso. Admirativo y también de deslumbrante de cómo tanta gente salía en masa. Es decir, hay muchas cosas en común de la religiosidad española, sobre todo del sur de España, del sur de Europa y de Irán. Sí, o sea, es decir, la Santa de Zamora es distinta. Sí, exacto, pero que tenemos muchísimas cosas en común y yo se lo intento explicar aquí a la gente. Digo yo, esa familia conservadora que va a la hermandad, que en los tambores los niños, los capirotes, los nazarenos, eso es que es igual. La Sura es igual. Y Arbaín es igual que el Rocío, que la peregrinación del Rocío. Tenemos muchísimas cosas en común. Claro. Pero claro, lo de siempre, ellos, nosotros, ¿no? O sea, decir... Sí. Yo sé que tú en el tema religioso no estaba tan puesto. O sea, decir que no sé hasta qué punto tú has vivido mucho las Ashura en Teherán. Hombre, claro, la habrás visto sin duda porque lleva un montón de años, ¿no? Pero supongo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Con esa forma de expresar la religiosidad a través de la música, a través de los rituales, ¿sabes? Es brutal. Sí, esa efusividad, la cosa colectiva que también que hay. Increíble. Una cosa que vi muy clara en uno de los últimos viajes que hemos hecho a España, ver dentro de la Semana Santa de Arcos, de la frontera, que es donde yo pasé años ahí de niño, ver como que hay es como hay un núcleo del rito y luego hay como capas, ¿no? Como que una parte inmensa de toda la comunidad,
del pueblo, de la ciudad, está ahí picada, pero en distintos grados. Sí, sí, sí. Hay distintas funciones dentro del rito. Hay gente que está en el centro del rito, sacerdote, tal y cual, el jefe de la Guardia Civil, lo que sea, los más capillitas que dicen, ¿no? La familia influyente, da igual. La familia que se está tomando una caña, mirando cómo la niña empieza por se viste de Nazarena, y entonces está, como no son creyentes, pues están, pero de alguna manera están ahí al lado, ¿no? Están como en una capa exterior alrededor del rito, ¿no? Eso sin las cañas, porque aquí las cañas en la calle, pues no. Pero eso también es muy así, ¿no? Esa manera de que hay un rito central y una serie de capas alrededor, de gente más implicada. Es igual, es gente igual. Que no es religiosa, pero participa. Y yo, por ejemplo, gente que participa. No se te escucha, creo yo. ¿Habla? Ahora, es que sí, es que se está empezando. Te he visto que querías decir algo. No, simplemente que ahora se te ve pixelado, súper pixelado. Y eso, supongo que estarán los cazas israelíes por ahí por encima. No voy para mí. Llevo una hora sin oír. Pero eso, que hay gente que igual, pues eso, tiene una intervención o una reacción muy superficial, a lo mejor va y solamente recoge. Aquí es muy de que reparten comida, ¿no? Es una cosa muy comida y la reparten. Pues la cosa, el grado más superficial que hay es ir a recoger esa comida. Es algo por puro interés y tal, pero hay gente, por ejemplo, que piensa que, bueno, que eso es el estofado del imán José. Entonces, tiene baraca, tiene... Sí. Y entonces, por ahí empieza de alguna manera una entrada en el rito, y luego tienen, pues eso, más son los que van ahí en secreto a lo de la sangre, ¿no? Que eso es algo, pues eso, prohibido, clandestino, y por tanto, totalmente. Lo más oculto, lo más... Bueno, Manuel, vamos a ir cortando ya, ¿no? O sea que se está empezando a ver más tu figura, tío. Está ahí como desapareciendo de forma pixelada poco a poco. Yo no sé si... Y apago la cámara y le vuelvo a... Ahora se te ve un poquito mejor. Se te ve un poquito mejor. A ver. 1, 2, 3. A ver. Peor, pero bueno, no sé, claro. Ya mejor es que es ya la hora de cerrar internet. Pero que bueno, que no. Aquí no es la hora, es la guerra de cerrar internet, pero... Bueno, que nada, tío, que... Pues nada, no sé si... No, bueno, que... Cosas interesantes. Que cuídate mucho. Aunque, no sé, yo te veo como siempre ahí manifestándote. Yo creo que nunca te has manifestado más en tu vida, ¿sabes? Yo te veo como eufórico. Te veo ahí con el pueblo iraní, como sintiéndolo a tope. De la operación, estoy en el posoperatorio de la operación esta. Estoy encantado porque llevaba meses que no caminaba por la calle. Entonces, claro, salgo. Manifestación. Y después, eso que no sé si me ha quedado algo por preguntarte de estas dudas existenciales que tiene Occidente desde el sofá sobre la vida de Irán. Si hay algo que tú crees que puede ser interesante, porque con el tema este de las redes yo creo que hay que pasar a otra estrategia mucho más divulgativa, porque esa polaridad que se vive en las redes de y tú y yo, pues sí, pues tú esto, ¿no? O sea, yo lo que intento, porque vamos, yo entre la diáspora, que dicen que soy alguien de régimen y que me tiene contratado, pues si yo te hablara de la diáspora, los mensajes que me dejan, entre la diáspora y después entre algún y alguna progre de izquierda que me dice que es que yo prácticamente soy machista porque defiendo a Irán. O sea, estoy como que esta última semana estaba como diciendo, yo no puedo, o sea, yo tengo que hacer un trabajo de divulgación, de decir, mira, Irán no es el mejor país del mundo, te lo puedo asegurar. Yo no viviría en Irán, pero tiene sus cosas buenas y como cualquier otro país, y te puedo asegurar que
hay una instrumentalización, como la hay en otros países, como la hay en Rusia, en China, hay una instrumentalización y una propaganda para que tú veas, percibas y entiendas este país, Irán, de otra forma de cómo es. O sea, es decir, no tiene absolutamente nada. O sea, entonces lo que intento es un poco eso, ¿no? El bajar la pelota al suelo. Y por eso esta charla un poco, para que la gente entienda un poco que ni mucho menos es Irán. Irán es lo que los medios ponen diariamente, o sea, enseñan por televisión. Pues mira, hoy ahí he salido como a las 3 para hacer un mandado a la calle y me he enterado por redes iraníes que había una concentración de estudiantes popular y estudiantil, ponía, de agradecimiento al pueblo y al gobierno de España delante de la embajada de España, que bueno, está cerrada. Pero tal... Es que eso te iba a preguntar. Es que eso te iba a preguntar ahora, que qué tal Pedro Sánchez por Irán. O sea, decir que a favor, que bueno, yo no sé si están muy bien enterados, pero ponía en apoyo a la República Islámica de Irán y a la causa palestina. Bueno, pero bueno, también cada uno... A la causa palestina, sin duda. A la causa palestina seguro que sí. El tema ya de la República, lo que Pedro Sánchez ha dicho, que el como no puede ser de otra manera, que el bombardeo estadounidense es ilegal, porque se salta a la torera el derecho internacional, eso está claro. Pero lo de la causa palestina, perfectamente. O sea, yo creo que no te podría decir en qué momento. Si hablas con También. hablas con gente enterada de la causa palestina. No, también. Pero que mucho mariquemo, mucha más marimona que... Pero que la ha verbalizado. Que Pedro Sánchez no ha dicho en ningún momento estoy con la República Islámica. Su trabajo es hacer que le votes. Claro. De todas las maneras, aunque sea algo instrumentalizado por parte de Pedro Sánchez a nivel electoral, bienvenido sea, ¿eh? Que a mí cuando me dicen, pero es que esto lo hace si hacer algo bueno, o sea, puedes aprovecharte electoralmente cuando quieras. O sea, si la alternativa es un partido que presione para que España le declare la guerra a Irán junto a Estados Unidos y mande soldados, porque eso no es algo inimaginable con la oposición que hay ahora en España. Entonces, si la alternativa es, si hay que juzgar lo que hace Pedro Sánchez por comparación con eso, pero vamos, lo que te quería decir es que he estado en este acto, vamos, en todos estos días en redes, pues gente que expresa su admiración por la resistencia iraní, e iraníes que les encanta lo que hace Pedro Sánchez o las movilizaciones que ha habido por Palestina en España durante estos 2 años y medio, pues eso ha sido un acto pues muy bonito, ¿no? Por eso. Pero lo que ahí me han preguntado varios medios, ¿no? Pues yo creo que era el único español que había ahí, y una cosa que he dicho, ¿no? Para un público español, yo lo que decía siempre hasta eso, el año pasado la guerra, es que como españoles lo que teníamos que tener más presente al hablar de Irán, pensar en Irán, es en nuestra responsabilidad como españoles de que nuestro gobierno estaba comprometido en el comercio con Irán desde 2015 y no lo cumplió. Ahí teníamos una responsabilidad. Exacto. Por lo que deberíamos preocupar. Lo que ahora me parece que, visto estas expresiones de afecto, admiración mutua, bueno, pues son redes sociales, entonces hay mucho postureo y tal. Pero no deja de ser algo que crea una mentalidad y que crea un terreno para encontrarse la gente, para decirse cosas bonitas cuando te encuentras. O sea, yo lo que pienso es que si esta guerra termina de manera que no esté el país completamente destrozado, que no está completamente destrozado ni de lejos hasta ahora, para los españoles que puedan viajar por Irán, que aprovechen la oportunidad y que les interese, que aprovechen la oportunidad en cuanto puedan. Porque la experiencia de viajar por Irán, si normalmente los iraníes, tú lo sabes, has estado aquí, eso al menos 2 veces, que es gente muy hospitalaria, tal, siendo
español, o sea, la cantidad de gente que va a estar más abierta a hablar contigo, con más ganas de, española, o sea, si normalmente le habla que si el Barça o el Madrid y tal. A ver, Manuel. La gente que se interesa por Palestina y por la política de su país, o sea, Manuel, hay una simpatía por España ahora mismo, claro, que hace un año no existía. Entonces, aprovechar eso para viajar, conocer gente, entablar contacto, la gente que comercia, establecer vínculos comerciales, es algo que se puede hacer. Totalmente. O sea, no es una cuestión solo de disfrutar de todas las maneras, Manuel, hay un desconocimiento tan enorme, bueno, no solamente de Irán, sino de tantos sitios, ¿no? Pero hay gente aquí, o sea, decir, que creen que, por ejemplo, por ser un país islámico, por ejemplo, se creen que ir a Irán es como el Magreb, ¿no? Como si vas a Marruecos, ¿no? Y te creen, y la gente tiene en la cabeza que ir a Irán es aguantar, ¿no? Al magrebí, al marroquí, queriéndote venderte. Es que no tiene nada que ver. Pero claro, dicen, país islámico, pues ya está, Marruecos. Porque eso es lo que, yo creo que, bueno, yo creo no, seguro, es lo que piensa un porcentaje muy alto de los españoles de países de Oriente Medio. Ya no digamos de Irán, es que Irán incluso te diría... es que nativos en Chihuahua echando... Claro, es que yo Irán incluso hasta lo desplazaría de Oriente Medio. Fíjate. Es decir, porque es que Irán es que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, claro, por eso hay tanto desconocimiento que bueno, pues ya está. Pues la gente se arma se hace sus pajas mentales. Y ahí que se cree todo lo que le dicen. No, porque sí que hay mucha gente con muchas ganas de conocer, ven extranjeros y con ganas de conocerlos sin ningún interés de por medio, que es algo que puedes ver, ¿no? De intentar sacarte nada, ¿no? Tú viajas por Irán, hay gente que se te acerca a hacerse una foto e irse para... hay gente igual que te invita a comer y no hay absolutamente nada de interés detrás. Es por eso, sobre todo, conversar con alguien que viene de otro país, que va a contarte cosas distintas. Y sobre todo... Otro aire, otro... Y sobre todo lo curioso que es el iraní, ¿sabes? Decir, que es una persona curiosa que quiere, que pregunta, que escucha, o sea, decir, esa actitud que, por ejemplo, en Occidente o en España, ¿no? O sea, estamos tan mal acostumbrados, ¿no? Ese escuchar, no sé, ese sosiego, esa tranquilidad, ¿no? Del iraní, tú la conoces perfectamente, ¿no? Bueno, sí, también a veces son también tela marinera. O sea, como que muchas veces vaya paciencia, digo, hostia. Sí. Bueno, Manuel, vamos dejándolo aquí, que hemos estado 1 hora y 32 minutos charlando. 1 hora y 30. Muy bien. Que vamos hablando, pues que cuídate mucho, que espero que esto termine lo antes posible, que Irán salga más fuerte, que los homosexuales, las mujeres, los animales, los gatos, los perros, las cacatúas, los seres del otro mundo, del Nuevo, del Antiguo Testamento, de todo, que seamos todos felices y todo, pero que dejen de bombardear a esta gente, ¿no? No van a tener más remedio, sí. Espero. Que dejen de bombardear, ¿no? Que eso está feo. Sobre todo, los malos son los sionistas. Esos son los que tienen cogido a los Estados Unidos ahí. ¿Sabes? Entonces yo lo que sí es verdad que no sé, eso es lo que no sé cómo se va a resolver ese tema, ¿eh? Porque es que es un mal endémico, es un grano. O sea, y ahí es como el tercer Reich, ¿sabes? O sea, que ¿cómo quitamos esto? Porque es que no... Eso no es sostenible. La situación está, hombre, hay una conciencia de ese problema que no existía antes. Que sepamos que, bueno, también las herramientas de control por parte de los estados también son tela, ¿no? Pero eso no es... Luego, por otra parte, yo no sé hasta qué punto va a seguir siendo sostenible la ocupación de Palestina, ¿no? Ahora mismo ya militarmente están en una posición muy difícil, entonces o pasan a una fase mucho más brutal, incluso con peligro de uso de armas atómicas. Que me lo creo.
Porque yo de Netanyahu y su séquito me lo creo todo. Sí, porque se les cae el chiringuito, es una posibilidad, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay actores no están seguros de que eso les dé la victoria, no es seguro que eso les dé la victoria, y por otro lado eso puede hacer que se muevan otras potencias, que entre otras potencias estén ya ahí viniendo para que eso no suceda. Claro. O sea que igual no es tan sencillo, ¿no? Pero sí que no deja de ser una posibilidad. Pero pero claro, es que incluso haciendo eso no tiene la victoria segura. Sí. Está en una situación en la que el chiringuito que tienen ahí no es sostenible. Yo a veces pienso que la única te puede parecer una locura lo que voy a decir, pero yo con Israel y con el sionismo veo lo mismo que pasó en el 45 cuando entraron los soviéticos en Berlín. Es decir, tal y como está la situación en relación a la actitud por parte de Netanyahu, que es casi de una psicosis mesiánica, como no sé, como Hilde pensaba, ¿no? O sea, que es un psicópata. O sea, es decir, la única forma, y además, y sobre todo, por cómo va ya, ¿no? O sea, que va por todas. O sea, es decir, es como, no sé, un genocidio, ahora entrando en el Líbano, hoy han matado a 2 periodistas, o sea, que nadie le dice nada. Es como que la sensación que me da es que tendrá que llegar un día que haya que entrar allí, como entraron los soviéticos, y decir, esto hay que quitarlo de encima, porque esto es el mal, esto es el mal encarnado. No es así porque es muy distinto, porque el Tercer Reich tenía un centro muy claro y su poder no se basaba en la posesión de redes de influencia poderosas fuera. Bueno, había algunas, creo que no es. No tan bien. No es eso, o sea, lo que son los israelíes en Palestina ocupada, o sea, eso es del tamaño, creo, de la Comunidad Valenciana. Sí. O sea, es muy pequeño, está recibiendo dinero constantemente. Sí. La potencia fundamental política de Palestina está en Washington, está en Nueva York, está en Londres. Absolutamente. Entonces, y lo que se cuenta aquí no es tanto eso, como no hay, o sea, esa es, por un lado, el Tierra Santa es Tierra Santa para judíos, para los católicos. Entonces, eso de ninguna manera puede producirse del mismo modo que... O sea, estaba hablando de Tel Aviv, pero bueno. Algo que predijo Hassan Nasrallah hace no sé cuánto, en sus últimos meses, en el signo este que hace así. Sí. Vosotros atacad, que vendréis verticales y saldréis horizontales. Es lo que preveía en un vídeo que se ha vuelto a difundir estos días, es que Estados Unidos, con un ataque a Irán, con un supuesto ataque de tropas terrestres a Irán, sufrirá tal derrota tan catastrófica que tendrá que retirarse. Y ya está perdiendo las bases, ya ha perdido las bases militares, los radares que tiene en todo el flanco oeste, sur de Irán. Entonces se va a ver ante una situación militar que, con la oposición popular que tiene, el coste político que va a tener para un partido, para el otro, se va a tener que retirar, y la pérdida del apoyo de Estados Unidos por el cambio generacional, porque ahora la inmensa mayoría de los demócratas y la inmensa mayoría de los jóvenes no son pro-israelíes, no son directamente pro-palestinos. Entonces, al no tener ese apoyo, y dentro de los problemas militares que tienen ya, la erosión que hay, es decir, ahora mismo los israelíes no salen de allí porque no pueden salir, porque el aeropuerto estaba cerrado, no sé si sigue habiendo aeropuerto o no, probablemente sí, pero está cerrado desde el principio de la guerra, y si no, habría cientos de miles de personas saliendo, estaría el país medio vacío. Entonces,
la salida de gente que está ahí ocupando se va a producir sin necesidad de esa entrada va a ser, ejército. Va a ser algo orgánico, ¿no? Va a ser algo orgánico. O sea, decir, si es verdad que yo no sé el nivel de popularidad en el que está. Si eso, supongo que habrá mediciones de los Estados Unidos y de Israel, pero yo creo que ahora mismo Estados Unidos e Israel pueden ser perfectamente los países más odiados del mundo. Sí, tiene pinta. Sí. O sea, y eso de alguna forma va a pasar factura. Claro. Bueno, Manuel, que nada, que me voy a tomar una cervecita. Ahora están los nazarenos, ya es Semana Santa. Todavía no es. Mañana es domingo de Ramos. Mañana es domingo de Ramos. Pero aquí salen ya todo el año. O sea, esto ya es una teocracia. O sea, Sevilla es la primera teocracia en España sin supuestamente serlo. O sea, salen. Pero es que no te lo pueden imaginar. Ya la Semana Santa empieza el viernes de Dolores. Pero es que ya durante todo el año hay algo. O sea, hay algo, cualquier cosa, la coronación de no sé cuánto, el triduo de... Pues el turismo no, porque Sevilla se ha convertido en, no sé, o sea, que no sé, porque ¿Ya no son más religiosos que antes? No, son más, o sea, religiosos. Aquí la gente religiosa, tú sabes, aquí de hecho muchos curas tienen muchos problemas con las hermandades por ese tipo de cosas, ¿no? No es la primera vez que un cura dice mucho salía a la calle pero poco venía a misa, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, que tú sabes cómo es la mezcla esta que hay aquí pagana, ¿no? Y religiosa que hay. Bueno, Manuel, que nada, que vamos hablando, ¿vale? Muy bien. Venga, tío. Un abrazo a tus seguidores. Venga, Chao. hasta luego. Buenas noches.